Por ejemplo, en un elevador tenemos esta potencia. Ah, ojo, ojo. Esta potencia es un tanto teórica esta potencia, ¿no? Porque, bueno, uno considera varias cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, el ciclo de trabajo, el tipo de torque que se tiene, el tipo de característica, es un tanto teórico, ¿no? Entonces, para aplicar estas ecuaciones a un accionamiento, pues deberá previamente analizarse el accionamiento, qué tipos de torque, qué tipos de ciclos de trabajo tiene, qué tipos de servicio, ¿no? De régimen de funcionamiento, S1, S2, hasta S10, ¿no? Y si tenemos también en cuenta el rendimiento, podemos calcular esta potencia, ¿no? Cálculo con el par acelerador y su tiempo de aceleración. Ese es otro cálculo, ¿no? Este es un cálculo prácticamente de medición del par de carga por una ecuación, ¿no? Aquí tenemos un cálculo del par acelerador o tiempo de aceleración. Entonces, cuando está en el estado transitorio el motor, ¿no? Cuando antes que llegue a su velocidad de régimen o velocidad nominal, ¿no? Una carga solo puede acelerarse cuando el motor accionador proporciona un par mayor que el requerido de la carga, eso es lógico. Entonces debe existir un par acelerador, o lo que en otras palabras se llama el torque dinámico, ¿no? El torque dinámico viene a ser la diferencia del par del motor menos el par de la carga, y ahí debe existir una diferencia, ¿no? Ese par dinámico, para que pueda acelerarse la carga. El par acelerador y el momento de volante del motor, transmisión y sistema que debe acelerarse dan como resultado el tiempo de aceleración. En muchos casos se llega a la simple suposición de que el par de carga es constante durante la aceleración, pero eso no es cierto, ¿no? Es solamente una suposición, ¿no? Una suposición. El par en realidad varía, ¿no? De acuerdo a la característica del motor, mecánica por supuesto, T omega o TS, y a la característica de la carga, TS también o T versus velocidad, T omega. Bueno, cuando suponemos cuando suponemos de que la aceleración del par de carga es constante, se, estamos suponiendo un par de carga medio, ¿no? Y si estoy viendo el par motor variable con un par acelerador medio, constante, determinado a partir de la característica. O sea, esto refiriéndonos a lo anterior, que estábamos aquí en la parte de, si no me equivoco, es aquí en el tema 2 que habíamos visto, donde obtenemos de par medio, ¿no? Ese par medio. Se puede ver mi pantalla, ¿no? ¿Sí? Correcto. Entonces, este par medio, se refiere a este par medio, ¿no? A este par medio. Entonces, este torque medio es constante prácticamente, no se lo considera constante. Se supone constante, pero en realidad no es constante, ¿no? Pero para efectos de cálculos y simplificación, pues utilizamos ese torque medio. El par acelerador corresponde a un tiempo de inicio determinado, se calcula como sigue, ¿no? Entonces, el momento del motor menos el momento de carga. Ya sabemos que el momento motor está afectado por el momento de inercia referido, ¿no? Eh, por esa aceleración angular, ¿no? J' es el momento referido al motor. Entonces, podemos tener esa aceleración como el momento de inercia referido por omega sobre T sub A. T sub A es el tiempo de arranque en segundos, ¿no? Que nos toma. Entonces, mediante esa ecuación podemos calcular
ese momento de inercia, perdón, ese momento acelerado, o para acelerador, ¿no? Uh, el tiempo de aceleración puede determinarse con relación con la relación anterior, o sea, con esta relación, si se conoce el par acelerador medio, ¿no? En esta figura se muestra de forma relativa y sencilla la forma de calcularlo, ¿no? Entonces, aquí estamos frente al momento, el par acelerador o lo que es lo mismo, el par dinámico. Fíjense que en realidad esta es la carga ML, ¿no? Es una curva, pero nosotros para efectos de simplificación consideramos el par medio de esa carga, ¿sí? El par medio. El par medio se puede aliar, ¿no? El par medio prácticamente es la media de estas dos partes, ¿no? De la parte sombreada de color plomo que está ahí, ¿no? Y el par, y par dinámico, lógicamente lo tenemos ahí, ¿no? El MBMI, par acelerador medio, lo que es lo mismo el par dinámico, ¿no? Y lógicamente la velocidad de funcionamiento. El tiempo de aceleración podemos calcularlo mediante esa ecuación que se deriva de las anteriores ecuaciones, ¿no? Entonces, este, este tiempo de aceleración debe ser entre mayor tengamos el par acelerador, pues ese tiempo de arranque va a ser mucho menor. Y eso depende, ese par acelerador, ese par acelerador, ese par acelerador en realidad depende de esta diferencia, ¿no? De esta diferencia. De la curva de momento del motor y la curva del momento de la carga, ¿no? Pero si simplificamos y solamente de la carga consideramos el valor medio, entonces tendría a ser prácticamente esa diferencia, ¿no? Considerado constante. Pero en realidad no es así, ¿no? Solamente para efectos de simplificación. Ejemplo, suponga que un motor bipolar con 2.980 RPM, potencia 110, el momento de inercia 1.3, y sin carga tiene un par acelerador medio de 1.5 veces el momento nominal. ¿Cuánto dura el tiempo de arranque sin carga? El tiempo de arranque con una carga de este tipo, ¿no? Con una carga de un momento de inercia bastante grande respecto al momento de inercia del rotor del motor, que tiene 1.3, acá tiene 1000 kilogramos metro cuadrado, y una velocidad de 300 RPM, ¿no? Sí se necesita de forma continua el par nominal durante la aceleración. Aplicando las ecuaciones anteriores, entonces vamos a obtener que tiempo de arranque, eh, tiempo de arranque sin carga, podemos calcular de la ecuación anterior, el par nominal lo tenemos del motor, el par acelerador 1.5 veces el par nominal, tenemos ahí el par acelerador, y el tiempo de aceleración, ya reemplazando datos, entonces vamos a tener de 0.76 segundos, ¿no? Pero, ojo, eso es solamente en vacío el motor, en vacío, ¿no? Cuando esté en vacío, o sea, solamente tenemos el momento de inercia del motor, del rotor del motor. Entonces, cuando tenemos de aceleración con carga, pues nosotros deberíamos considerar los 1000, ¿no? El momento de inercia de carga con medida de velocidad del motor es JL, ¿no? Que viene a ser ya los 1000 de la carga por las 300 RPM. En realidad, aquí debemos bueno, solamente con la carga, ¿no? Esto es aparte, o sea, no considerando el momento de inercia del eje del rotor, solamente el momento de inercia de la carga, independientemente de cada uno, ¿no? Entonces, hallamos el momento de la aceleración efectiva con la carga puede calcularse a partir de la diferencia entre el par acelerador medio del motor y el par nominal continuamente solicitado, ¿no? Y ahí tenemos 0.5 veces el momento nominal, ¿no? Eh, entonces, restando el momento nominal, o sea, de acuerdo a la carga que tenemos aquí, menos el momento nominal, pues vamos a tener que el momento acelerador va a ser 0.5, ¿no?
Entonces, eso solamente lo sacamos de aquí, ¿no? 1.5 el par acelerador, el par del motor, ¿no? Entonces, lógicamente, terminar, ¿no? Entonces, aquí, si queremos, incluyendo el momento de inercia de la carga y el momento de inercia del motor, entonces vamos a sumar esto, ¿no? Vamos a tener que sumar este momento de inercia de tal manera que podemos calcular el tiempo de aceleración de forma completa, ¿no? Cuando interviene el momento de inercia de la carga y el momento de inercia del motor, ¿de acuerdo? Permutación, el tiempo de aceleración debe ser inferior al tiempo máximo especificado por el fabricante. Ojo, esto referente al motor, pero el tiempo de arranque debe ser menor que el tiempo especificado por el fabricante del motor, ¿no? Los motores sin carga y motores que solo tienen masas centrífugas adicionales pequeñas, como los embragues, alcanzan sus velocidades de vacío con mucha rapidez. Lógicamente, el momento de inercia es mucho más bajo. Los tiempos de arranque son muy largos solo cuando es necesario acelerar masas centrífugas grandes, o sea, que tengan un momento de inercia bastante grande, ¿no? Entonces se denomina arranque duro, que es el caso, por ejemplo, de las centrifugadoras, molinos de bolas, ¿no? Calandrias, sistemas de transportes y ventiladores grandes, ¿no? En ese caso. A menudo estas aplicaciones requieren motores especiales y mecanismos de conmutación correspondientes. En la figura 6.10.1 muestra los valores de referencia del tiempo de arranque de los motores estándar en función de la potencia nominal. Aquí tenemos, ¿no? Acá las potencias en regímenes en kilovatios y más o menos lo requerido, ¿no? De arranque sin carga, por ejemplo, motor más embrague, ¿no? Tiempos de arranque pequeños, y el caso 2, arranque con carga sin masas centrífugas grandes, ¿no? Entonces, 0.2 segundos, o sea, variaciones, los valores de referencia típicos del tiempo de arranque de los motores estándar en función de la potencia nominal, ¿no? Cuando necesitan, bueno, necesitan mayor tiempo de arranque cuando más potencia tienen, ¿no? Por ejemplo, 200 kilovatios, 200 kilovatios, el tiempo de arranque estamos hablando de 4 segundos, ¿no? 4 segundos, 200 kilovatios, ¿no? Si la curva del par de carga es compleja y el par motor no es constante, o sea, obedece a una característica TS normal, conviene hacer el cálculo por zonas individuales como la figura 6.11.1. La figura 6.11.1, aquí la tenemos, ¿no? O sea, cuánto es el momento en este punto, ¿no? En 300 RPM, en 600, en 900, en 1200, 1500. Pero ojo, nosotros tendríamos que tener esta curva, ¿no? Esta curva incluso nos puede proporcionar el fabricante, pero ¿cuándo es proporcionada esta curva? Fabricantes, motores grandes más que todo, ¿no? Motores pequeños no, la característica es difícil que sea posible, ¿no? Motores grandes sí les puede brindar toda la información del fabricante. Luego, los tiempos de aceleración de las zonas individuales y los pares aceleradores medios originados en este segmento se calculan y se suman para los segmentos de velocidad individual. Por ejemplo, un aumento de velocidad del 20% por segmento, ¿no? El tiempo de aceleración para los pares constantes, entonces tomo todos estos valores, momento de inercia reducido al eje del motor, el J' o referido, ¿no? Referido, o reducido, o referido. Y la diferencia de velocidad en RPM, ¿no? Entonces, podemos tomar la sumatoria de todos estos momentos, ¿sí? De inercia al eje del motor por el delta n. Y aquí está el delta n, justamente, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos este delta n, podríamos considerar cada, 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 cada 300, 300, acá 300, 300. Entonces podemos hallar ese tiempo de aceleración, ¿no? Y con el momento acelerador que se tiene, ¿no? O el momento, o el torque dinámico, que también es lo mismo, ¿no?
En este caso, por ejemplo, en el primer tramo, de 0 a 300 tenemos 130%, de 300 a 600 tenemos 140, de 600 RPM a 900 tenemos 160 y así sucesivamente, ¿no? Entonces podríamos calcular ese tiempo de aceleración de esos forma, ¿no? Considerando los delta n y estos momentos también, lógicamente, ¿no? Cálculo con la frecuencia de conmutación, ¿no? Apagado, encendido, ¿no? El arranque frecuente de los motores se denomina modo de conmutación. Es necesario controlar la máxima frecuencia de conmutación por hora. Los datos del fabricante suelen mostrar la conmutación sin carga permitida por hora, o sea, en vacío, ¿no? Es decir, el número de conmutaciones que el motor alcanza, su temperatura máxima, sin carga y sin un momento de volante adicional durante el funcionamiento en vacío. O sea, el fabricante solamente alcanza eso, ¿no? La frecuencia de conmutación desempeña un papel importante en el modo de funcionamiento S4. Entonces, el S4, si busco lo tengo acá, ya se les pasó esa parte también, más antes, pero me equivoco, está aquí. Esto ya se les pasó, subió el TIC, el modo S4. El modo S4, ¿no? Ese modo S4, ese modo S4 es un régimen intermitente periódico con arranques, ¿no? Con arranques, ¿no? Entonces, ese es, ese es, ese es un típico, una típica operación del motor en conmutación. O sea, cuando arranca, apaga, ¿no? Y ahí podemos ver el ciclo también, ¿no? El tiempo de arranque, ¿no? La potencia de pérdidas, la potencia de pérdidas, por ejemplo, eléctricas es bastante alta en el arranque y después, bueno, las pérdidas ya nominales. Pero este es un típico, como repito, un típico caso del motor en conmutación, ¿no? Arranque apagado, arranque apagado. La frecuencia de conmutación permitida para un motor viene determinada por su límite de temperatura, lógicamente. No sé si aquí está. Ahí está, ¿no? Ahí está de los distintos regímenes, cómo varía su temperatura, ¿no? Esa temperatura. ¿Sí? Esa es la limitante, la temperatura máxima de operación. ¿Temperatura de quién? Del devanado, objeto del devanado, ¿no? La temperatura máxima. Entonces, no puedo pasar de ese valor. Entonces, prácticamente esa temperatura máxima limita el ciclo, ¿no? Estos ciclos, ¿sí? Limita estos ciclos. En todos los casos, ¿no? En todos los casos. Todos los casos. Y en el arranque, por ejemplo, en el régimen S4 que hablábamos hace un momento, miren el calentamiento, ¿no? De repente se va a la temperatura máxima, ¿no? Entonces, yo tengo que esperar que tenga la carga y después de ahí que tenga un tiempo en off o un tiempo de reposo o en off, de manera que enfríe, ¿no? Se enfría hasta la temperatura ambiente y después arrancar de nuevo, ¿no? Porque si yo lo fuerzo, entonces no respeto ese tiempo de reposo, entonces voy a provocar que ese motor caliente cada vez más y se pase de la temperatura máxima, lo cual va a incidir en la vida útil del motor. Entonces está determinada esa frecuencia de conmutación permitida. Para un motor viene determinada por su límite de temperatura. Se calcula a partir del valor medio cuadrático de la corriente de la característica del ciclo, ¿no? Este valor medio no puede exceder la corriente nominal de la máquina. Ya habíamos hablado sobre esta figura para calcular el tiempo de aceleración. Las conmutaciones excesivas hacen que se activen los dispositivos, lógicamente, de protección, ¿no? O que incluso llegan a destruir el motor, suelen tener lugar durante la fase de puesta en servicio, los ajustes y las interrupciones repetitivas, ¿no?
O sea, cuando se pone en servicio, a muchas veces ahí se comete el error, ¿no? De no poner en sus valores eh, adecuados las respectivas protecciones, ¿no? Entonces ahí el motor va a sufrir calentamiento, ¿no? Una masa de inercia adicional se produce con frecuencia una condición de carga, o sea, un momento de inercia, ¿no? Adicional. El momento de inercia siempre es una carga, ¿no? Entonces, si es una gran masa, pues ese momento de inercia va a ser grande y va a provocar lógicamente que esas conmutaciones pues tengan mayor tiempo de reposo, ¿no? Para que no puedan llegar a la temperatura máxima de operación del bobinaje. Conmutación permitida con masa adicional, ¿no? Aquí la tenemos. Conmutaciones permitidas por hora con masa adicional. ¿Ah? Conmutaciones permitidas por hora sin carga, eso es lo que viene del catálogo del motor. Y también aquí teníamos, si no me equivoco, aquí teníamos también esa parte de la frecuencia de comunicación, ¿no? La parte teníamos la frecuencia de conmutación, ¿no? Tengo el número, aquí tenemos, ¿no? Partidas permisibles en vacío, aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos también, ¿no? Ahí tenemos esa parte, ¿no? Ahí ya tenemos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Partidas permisibles en vacío, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces, JM, momento de inercia de la masa del rotor, JZ, momento de inercia reducido de la masa adicional en kilogramos metro cuadrado. Entonces, con un servicio conmutado y en un momento de carga existente y un momento de carga existente, el número de conmutaciones permitidas por hora se calcula como sigue. Ahí tenemos conmutaciones permitidas por hora con par de carga, conmutaciones permitidas por hora sin carga. También había un factor ahí, ¿no? Para hallar ZL y Z sub 0. Z sub 0 es lo mismo que M sub 0 en el otro lado, ¿no? Y Z con carga también se corregía el Z sub 0 por un factor y se obtenía, ¿no? Es el número de conmutaciones permitidas con carga, ¿no? Por hora. El par motor medio durante la aceleración, el par de carga medio durante la aceleración. En la práctica normalmente hay un volante, ¿no? De carga JZ y un par de carga adicional ML, de manera que el número de conmutaciones permitidas por hora se calcula así, ¿no? Tenemos entonces aquí este dato, Z sub Z, el conmutaciones permitidas por hora con carga, conmutaciones permitidas sin carga, ¿sí? Después tenemos bueno, las conmutaciones permitidas por hora sin carga, multiplicado por el momento del motor, el momento de carga, y por los momentos de inercia respectivos, ¿no? Tanto si es en vacío como si es con carga, ¿no? Acá se suma acá en vacío y acá en la parte inferior el momento de inercia con carga y más el momento de inercia con el motor, ¿no? Entonces podemos poner esa ecuación, conmutaciones permitidas con carga adicional y momento de volante, ¿no? Entonces ahí tenemos que podemos calcular las conmutaciones permitidas, ¿no? Donde MI es el par de carga medio durante la aceleración, eso sí es dato, ¿no? Ese dato podemos obtener. Momento MI par motor medio durante la aceleración, también es dato, ¿no? Momento de inercia reducida de la masa adicional en kilogramos metro cuadrado y momento de inercia de la masa del motor. Este JZ es el que calculamos nosotros, es el que calculamos de acuerdo al accionamiento que tenemos, ¿no?
Porque todo lo demás tenemos, el J sub M lo tenemos, el MLMI lo tenemos, el M sub MI también lo tenemos, ¿no? Conmutaciones permitidas sin carga también, eso es dato de fabricante. Conmutaciones permitidas por hora, por momento del volante y par de carga. Ah, corrigiendo Z sub 0 podemos obtener Z sub 0, ¿no? Pero lo que debemos calcular, en todo caso, y referirlo al eje del motor, es el J sub Z, momento de inercia reducido de la masa adicional, ¿no? Ese es prácticamente el cálculo, ¿no? Ah, una gráfica típica, un cuadro típico de la frecuencia de conmutación por hora sin carga, ¿no? Esto es lo mismo que teníamos anteriormente, ¿no? Que acabo de enseñarles de esta parte, ¿no? Aquí, ¿no? Es lo mismo, ¿de acuerdo? Ah, entonces, para dos polos, cuatro polos, seis polos, ocho polos, este, la frecuencia de conmutación, ¿no? Fíjense, una cosa importante, de que entre mayor sea la cantidad de polos, pues, el tiempo de conmutaciones es mayor, ¿no? Digamos, por ejemplo, de potencias entre, entre 90 vatios y 1.5 kilovatios, miren, para dos polos tenemos 1500 conmutaciones, ¿no? La frecuencia. En cambio, para 8 polos tenemos 7000. Y así en todos los casos pasa igual, ¿no? De 75 a 160 kilovatios, por ejemplo, de 30 a 40 conmutaciones, ¿no? Solamente se puede dar. Lógicamente, esto es explicable porque, lógicamente, para ir desde 0 hasta 3600, pues es mayor cantidad de energía. En cambio, para ir de 0 a 900, que es en el caso de 8 polos, ¿sí? Eh, entonces, esa energía que se toma es mucho menor. Entonces, con lo cual, el calentamiento también va a ser mucho menor. Las pérdidas van a ser mucho menores, menor calentamiento. Entonces, por eso es que accede a mayor cantidad de conmutaciones entre mayor cantidad de polos se tenga. Selección a partir de los datos de catálogo, utilizando valores medios de la potencia y par y la corriente calculadas para condiciones menos exigentes, es posible elegir un motor a partir de los datos de catálogo, los cuales no pueden ser inferiores a las medias calculadas, ¿no? Lógicamente tiene que ser la potencia media, tiene que ser menor, esos valores siempre deben ser menores que los nominales, ¿no? Para asegurar, ¿no? La correcta operación. La mayoría de las aplicaciones del motor puede asignarse a los 9 tipos de servicios, de S1 a S9. En situaciones más complejas donde no es posible una selección clara, puede definirse un tipo de servicio similar y luego convertirse a AS1, ¿no? O sea, ¿cuál se parece? ¿Cuál de los servicios se parece a un régimen al régimen que tenemos de funcionamiento? Y luego lo convertimos al servicio de S1. S1, ¿qué tipo de servicio es S1? Es el servicio de interrumpido, ¿no? Si vemos aquí, el servicio S1 es continuo, un servicio continuo, ¿no? Un servicio continuo, ¿sí? Entonces, nos dice de que cuando tenemos algo que no se conozca, o un régimen, ¿no? Situaciones más complejas donde no es posible una selección clara, puede definirse un tipo de servicio similar. O sea, eh, este, nosotros, ¿qué hacemos? Ese servicio, ese servicio en el que estamos realmente, eh, vemos a cuál se parece, al S2, al S3, al S4, al S5, al S6, 7, 8, 9, ¿no? Lo comparamos y después ese servicio, decimos, con las potencias que se tiene, es un servicio de carácter netamente continuo. O sea, eso es convertir el servicio a un servicio continuo, ¿no? Recuerden que todos los servicios
¿no? Tienen su tiempo, su ciclo de trabajo estos, ¿no? Todos los servicios tienen su ciclo de trabajo, por ejemplo, ¿no? Acá es de corta duración, un tiempo limitado, no hay problema aquí. Aquí no hay un ciclo, acá no hay ciclos, en el primer caso tampoco hay ciclos, el servicio S1, en el servicio S2 tampoco. A partir del servicio S3, pues ahí tenemos ya un ciclo, ¿no? Un ciclo. ¿Sí? Entonces, la potencia va a estar afectada por este factor de duración de ciclo. Entonces, cuando tenemos algo desconocido, nosotros debemos determinar ese factor de duración de ciclo y afectar la potencia, ¿no? ¿No? Y sacar una potencia determinada y decir de que esa potencia corresponde a un servicio continuo S1, ¿sí? S1, como está aquí, ¿no? Pero nosotros, el servicio real que tenemos, debemos compararlo, ¿no? Con un C5, S6, no sé, un S8, ¿no? Con todos ellos debemos compararlo. Y a través del factor de duración del ciclo, pues corregir la potencia, cuánto de potencia tiene. Y decir, una vez que tengamos esa potencia, bueno, decir, con esa potencia, ese motor está en el ciclo de trabajo S1, o opera o debe operar bajo el servicio continuo. Sin embargo, este método requiere unos conocimientos detallados sobre las constantes térmicas del tiempo y las condiciones de enfriamiento, lógicamente, ¿no? Esto es, debo conocer del motor, ¿no? Entonces es complejo, no es fácil también aplicar este método, ¿no? El fabricante del motor puede proporcionar esos datos también, ¿no? O sea, si es motor grande, este método requiere, como repito, conocimientos detallados sobre las constantes térmicas del tiempo y las condiciones de enfriamiento. ¿Quién les da ese dato? Ah, el fabricante. ¿Perdón? Listo. Ah, ahora, aquí también les he, bueno, esto se les ha dado, mm, se les explicó esto ya también, bueno, antes, para no salirnos un poco del tema, um, aquí hay unos problemas adicionales, unos problemas, vean esos problemas, no les voy a tomar esos problemas, pero es una muestra de tres problemas, ¿no? Por ejemplo, un problema uno, un motor eléctrico acciona por medio de una transmisión por engranajes el tambor de un cabrestante de izamiento con diámetro de 400 milímetros, aquí, en esta parte. El mecanismo puede iniciar un peso de 20.000 newtons a la velocidad de 0.5 metros por segundo, empleando un tiempo de izamiento del punto inicial al final de 0.9 segundos. ¿Sabe qué? Aquí tenemos el gráfico, miren, tienen tres ejes de funcionamiento, tienen aquí el acoplamiento, el engranaje A, el engranaje B, el engranaje C, el engranaje D, el tambor que tienen y el peso, ¿no? Y a la velocidad que se desplazar. Aquí tienen todos los momentos de inercia del rotor, del motor, del acoplamiento, el acoplamiento aquí está, del tambor, del engranaje A, del engranaje B, del engranaje C, del engranaje D. También tienen las relaciones de multiplicación, por ejemplo, el CT1, el eje A, el engranaje A y el engranaje B tiene una relación de 6. Entonces, el engranaje C y el D de 10, ¿no? Y las eficiencias prácticamente estamos hablando del 95%, ¿no? Con J como momento de inercia, Z la relación de transmisión y N como eficiencia de transmisión, la velocidad del motor es de 1760 RPM, ¿no? Calcular el par del motor que deberá desarrollar y efectuar este izamiento, admitiendo que la velocidad de subida sea constante. Entonces, todo esto, todas las cargas, las velocidades, debemos trasladar al eje del motor, que eso es lo clásico, ¿no? Entonces, aquí está el, el problema. Entonces, sacamos la velocidad del motor, cuánto es la velocidad del motor, eh, y tenemos que, por ejemplo, el par de aceleración que debemos tener, el torque motor menos toque de carga, igual al momento de inercia total, ¿no? Incluyendo todos los elementos de este accionamiento, tanto el motor, el rotor del motor, el acoplamiento, los engranajes, todo ello, ¿no? Entonces vamos a tener un torque de carga de 73.9, ¿no? Y el torque de carga, lógicamente, lo reemplazamos con o sea, calculamos con la fuerza máxima, ese es de acuerdo al peso,
son 20.000 newtons, ¿no? La masa, el diámetro del tambor, el número de, el factor de multiplicación, Z1 por Z2, ¿no? Relación de transmisión de los engranajes, la eficiencia mecánica, y tenemos acá las relaciones de transmisión de todos los ejes, ¿no? De los tres ejes, ¿sí? Aquí tenemos omega m entre omega 1, Z1, omega 1 entre omega 2, Z2, y así sucesivamente. El radio del tambor también tenemos ese valor. Y acá, entonces, calculamos el J total, ¿no? El J del motor, el J del acoplamiento, el J del engranaje A y el engranaje B. Y el engranaje B, a partir del engranaje B, pues hay que referir, ¿no? Y se refiere con la relación de multiplicación y la eficiencia del eje. Entonces, el engranaje B está en otro eje, el engranaje C en otro eje, el engranaje D en otro eje también, ¿no? Por eso está aquí, el engranaje B en otro eje, el engranaje C en otro eje, el engranaje D en otro eje, ¿no? El, el, perdón, el momento de inercia, ¿no? El momento de inercia del engranaje B, el momento de inercia del C, el momento de inercia del D. Pero todos estos momentos de inercia deben ser trasladados al eje del motor, ¿no? ¿Y cómo lo trasladamos? Por las relaciones de multiplicación, ¿no? Y el J de tambor también, que está el J de tambor que está en el eje 2, ¿sí? Debe ser trasladado, ¿no? Más la fuerza también, la fuerza que está en ese lado, también debe ser trasladada todo esto es el momento de inercia, ¿no? Debe ser trasladado también al eje del motor, ¿no? Entonces, trasladando los momentos de inercia de los elementos que no están en el eje del motor, pues vamos a tener este J total que más o menos nos da esta ecuación, no recuerdo, ¿no? Entonces, todos los valores ponemos y vamos a lograr calcular ese J total del motor, el momento de inercia total del motor. Ese es en realidad el momento de inercia referido, el que necesitamos para hacer los cálculos, ¿no? Entonces, el torque del motor prácticamente sería esto, ¿no? El momento dinámico más el torque de carga, ¿no? Entonces, para que exista una velocidad de izamiento constante, debe existir la aceleración uniforme, ¿no? Entonces, el torque del motor va a ser 161.48, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con nuestros datos, ya podemos calcular el momento de seleccionar el motor, ¿de acuerdo? Acá tenemos otro problema, se desea elevar agua desde un pozo de 50 metros bajo tierra a una altura de 200 metros. ¿Cómo se muestra en figura? El tanque alimentario de 300 metros cúbicos, el caudal deberá ser 30 litros por segundo. Es necesario llenar el tanque 5 veces al día. La tubería de acero comercial, rugosidad, ¿no? El diámetro 6 pulgadas. Son 5 veces al día, entonces hay que ver también el ciclo de trabajo de este motor, ¿no? ¿Qué motor vamos a elegir, ¿no? Si es el régimen S2, S3, dependiendo, ¿no? El régimen S1 no, porque no trabaja todo el día, ¿no? Al margen de las particularidades del sistema de bombeo, seleccionar el motor eléctrico para satisfacer la demanda del accionamiento ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar, ¿no? Las eficiencias de bomba y la eficiencia de acoplamiento. Aquí tenemos 50 metros, la tubería, tenemos que sacar esa pérdida, ¿no? Y entonces, para sacar la pérdida por tuberías, hacemos uso del diagrama de Moody para sacar ese factor de fricción de la tubería, ¿sí? Tenemos datos que nos pueden permitir calcular el caudal, ¿no? El caudal y con el número de Reynolds, nosotros podemos calcular entonces o determinar la rugosidad, y con la rugosidad podemos determinar el factor de presión que es 0.018, ¿no? Ya podemos calcular las pérdidas en tubería, la pérdida de presión, ¿no? La pérdida de presión. Entonces, esta pérdida de presión hay que sumarla a la longitud total, ¿no? A la longitud total, ¿sí? Entonces, la altura de pérdidas, la altura de presión de pérdidas, es 8.96 metros, ¿no? Entonces, la altura matométrica es la H, que nos dice que de 250 litros, de 250 metros de altura, lo que está aquí, 200, 200, miren, ese 200, 50, es la altura manométrica, ¿no? Pero a eso tenemos que sumar
Esos 250, la pérdida, ¿no? La pérdida 8.96, tendríamos 258.96 metros, ¿no? Y la potencia requerida, bueno, es esta ecuación por la bomba, y vamos a tener que ese valor es, la potencia requerida, 76 kilovatios, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, podemos, podemos determinar ya, entonces, por eficiencia de la bomba, ¿no? La potencia calcula, entonces, 105 kilovatios prácticamente, ¿no? Por eficiencia de la bomba. Después tenemos dos eficiencias aquí, ¿no? Tenemos dos eficiencias, la eficiencia de acoplamiento 0,98 y la eficiencia de la bomba. Una cosa es la eficiencia de la bomba, una cosa es la eficiencia de la bomba aquí, ¿no? Y otra cosa es la eficiencia de acoplamiento. O sea, aquí, perdón, aquí, la eficiencia de la bomba, ¿no? Eficiencia de la bomba, ¿no? Entonces, su potencia hidráulica tenemos que castigarla por un factor de eficiencia de la bomba. Y además, por un factor de acoplamiento. El acoplamiento, o sea, toda la potencia que está aquí, por ejemplo, si sale 100, no va a ser 100 hacia el motor, sino va a ser mucho más, porque el acoplamiento no es perfectamente hecho, ¿no? Tiene un 98% de eficiencia, 98%. Entonces, debemos castigar por eso, ¿no? Y al castigar por eso, entonces, nosotros obtenemos obtenemos aquí, castigamos por la eficiencia de la bomba el 0,75 y por la eficiencia de acoplamiento que es 98. Entonces vamos a ver 103.584, ¿no? Se necesitan 300 por 5.500 cubos al día y el motor trabaja a 13.88 horas por día, ¿no? El coeficiente de el factor de servicio, CS 1.25, puedo considerar eso. Eso significa que el factor de servicio indica que cuánto lo puedo sobrecargar al motor por un determinado tiempo, ¿no? 15 segundos, 20 segundos, según, ¿no? La norma. Entonces, la potencia real vamos a tener, fíjense, la potencia real que se necesita es de 1.25 por por esa potencia que salió, sería 129 kilovatios, ¿no? Aproximadamente. Como el motor opera a 4.000 metros sobre el nivel de mar, por el gráfico, la potencia que puede dar el motor es del 76% de la potencia nominal. Esto afectando por altura, ¿no? Por cada 10 metros, el 10%. Por cada 1.000 metros, perdón, el 10% baja en eficiencia, ¿no? Entonces, la potencia real a 4.000 metros sobre el nivel del mar, estamos hablando de 170 kilovatios, ¿no? 170 kilovatios. Fíjense a lo que hemos reducido, a lo que hemos llegado, ¿no? La potencia de 76 kilovatios, hemos llegado a 170 kilovatios. O sea, imagínense, o sea, no es calcular el motor y yo lo pongo a operar, no, 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 hay que afectar por todos esos valores si realmente deseo que mi motor opere de forma óptima, ¿no? Elegimos un motor, 260 HP, el NB315, la pones nominal, el voltaje nominal, el torque de arranque respecto al nominal, ¿no? Y entonces, no existe un motor de 170 kilovatios, ¿no? En este fabricante por lo menos. Entonces ustedes tendrán que recurrir a otro fabricante que sea muy cercano a 170, lógicamente mayor que 170, pero cercano, ¿no? En cambio, en este fabricante, creo que era del Crosa, 194 o Beck, creo. No, 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 no. El motor más cercano es de 194 kilovatios, ¿no? El motor más cercano. ¿De acuerdo? Entonces ahí está su eficiencia, están todos sus valores de ese motor. Y por último, un problema, seleccionar un motor eléctrico para accionar una excavadora para la carga y descarga de mineral a granel, las condiciones de instalación del motor en el interior del cuerpo de la excavadora y con ventilación externa accionada por el propio motor. Los requisitos mecánicos del accionamiento se indican en la tabla siguiente. Una cosa es tener la ventilación accionada por el propio eje del motor y otra cosa es tener la ventilación accionada por otro motor, ¿no? Adicional. Generalmente eso se da en los motores grandes, pero hay que considerar ahí un factor, ¿no? Un factor KB, ¿no? El factor de ventilación, ¿no? Entonces, el régimen típico de funcionamiento de este excavadora nos dice cerrar mandíbulas 6 segundos. ¿Cuánto consume? 40 HP. El levantamiento, 15 segundos. ¿Cuánto consume? 120 HP. Abrir mandíbulas, 10.
segundos. 30 HPs. Descenso, 12 segundos. ¿Cuánto consume? 45 kilovatios. En reposo, duración 20 segundos, 00, ¿no? Entonces, se fijan que acá hay un régimen, ¿no? De funcionamiento. Entonces, para ese caso, la potencia que se tiene se debe multiplicar cada potencia, es la potencia eficaz prácticamente que se saca. Los 40, por ejemplo, 40 por 6 segundos, 40 por 6 segundos y así sucesivamente, ¿no? Se va poniendo todos los valores, abajo se va poniendo los tiempos, ¿sí? Los tiempos acá, en la parte superior la potencia al cuadrado por el tiempo, potencia al cuadrado por el tiempo y así sucesivamente, ¿no? Y miren, acá se ponen los tiempos, 6, 15, 10, 12 y más 20 entre 3. Y se obtiene esta potencia. Más estrictamente, la forma de refrigeración depende de la potencia eficaz. Ahí está la forma de la potencia. Y este tiempo de reposo es 20 segundos, podemos ver acá, 20 segundos, entre KB. ¿Qué viene a ser KB? Acá está bien explicado. Si el propio motor no acciona su ventilación externa, entonces el KB es igual a 1. ¿De acuerdo? KB igual a 3 para ventilación externa dependiente del funcionamiento del motor. KB igual a 1 para ventilación externa independiente del funcionamiento del motor. Acá fíjense, en KB3, miren, el propio motor, acá en KB igual a 3, el propio motor, propio eje del motor, acciona la ventilación. Y en este tipo de motores es un problema, sobre todo cuando trabajamos también con variadores de frecuencia, ¿no? Algunos dicen, bueno, le bajo la frecuencia y el motor me da tal potencia. Es difícil calcular eso, ¿no? La potencia que me da, porque la potencia de ventilación es proporcional a la velocidad de rotación al cubo, ¿no? O sea, hay bastante pérdida ahí. En cambio, ¿cuándo utilizo KB igual a 1? Cuando la ventilación es externa al motor. No es, este ventilador no es movido por el propio eje del motor, ¿no? En ese caso, se cabe, ¿no? Entonces, y aquí podemos ver un caso, ¿no? ¿Qué pasa que cuando tengo una ventilación externa? Este cabe, entre menor sea, este valor va a ser mayor, ¿no? Y todo esto va a ser mayor. Entonces la potencia eficaz va a ser menor, ¿no? Repito, ¿no? Entonces, por ejemplo, para KB3, perdón. KB1 para ventilación externa independiente del funcionamiento del motor, ¿no? Independiente. Y acá KB3 igual a ventilación externa dependiente del funcionamiento del motor. Vamos a suponer con KB3, ¿no? Si KB es igual a 3, entre mayor sea KB3, todo este valor va a ser menor y por tanto este disminuye, ¿no? Al disminuir, este valor, al disminuir todo esto, provoca que esta división sea mayor, ¿no? Y por tanto la potencia eficaz que voy a considerar va a ser mayor, ¿no? Cuando es con ventilación externa, y que no dependa del funcionamiento del eje del motor, ¿no? En cambio, cuando es la ventilación propia del motor, miren, cabe, por ejemplo, si es que baja cabe, ¿no? Este valor sube, ¿no? ¿De acuerdo? Sube este valor. Esta división TR entre KB, ¿no? Va a subir y aumenta el valor acá, ¿no? Entonces, todo este valor va a aumentarse, ¿no? Al aumentar toda esta parte, entonces esa división va a ser menor. La raíz de un valor menor, por tanto, la potencia eficaz va a ser menor. Entonces, cuando consideramos la ventilación externa, pero que es movida por el eje del motor, la potencia eficaz disminuye. Y cuando es movida por un eje o un motor externo, ¿sí?
que no tiene nada que ver con el movimiento o la rotación del eje del motor, la ventilación de ese motor, entonces la potencia eficaz se puede considerar mayor. ¿No? Listo. Creo que me faltaba. Aquí, en la parte final, bueno, esto ya lo tienen, esta parte, lo tienen, los regímenes de funcionamiento, allá está ahí, disposición del circuito de refrigeración, ¿no? Estudiar esto, mucho cuidado, que también entra, primer guarismo, ¿no? De la disposición del circuito de refrigeración, ¿no? Libre circulación, tubo de aspiración, tubo de escape, ¿no? Es de la refrigeración, lo que estamos hablando, ¿no? Eh, Máquina enfriada a través de la superficie de la carcasa, intercambiador de calor incorporado utilizando el medio circulante. Es más, esto tiene que ver con lo que acabamos de hablar del factor KB, ¿no? También. Intercambiador de calor montado en la máquina, intercambiador de calor incorporado, intercambiador de calor montado en la máquina, intercambiador de calor montado separadamente, ¿no? Acá, por ejemplo, modo de suministro de energía para la circulación del medio ambiente. Libre convección, autocirculación. Generalmente los motores lo tenemos con autocirculación, ¿no? Normalmente. Y miren, es movido. Libre convección cuando no tiene ventilador, ¿no? Libre convección. Cuando das autocirculación es movido por el, este, por el eje del motor, la ventilación, si se fijan aquí, ¿no? Se fijan aquí. En cambio, el otro, tenía un factor KB igual a 1, ¿no? KB igual a 1. Y aquí el dispositivo de circulación incorporado montado en un eje separado. O sea, nada tiene que ver, ¿no? O sea, el eje, la ventilación es movida de manera externa, ¿no? No por el propio eje del motor, ¿no? Acá en el medio ambiente, en los grados de protección mecánica de las carcasas, ¿no? Hasta grados de protección, carcasas, hay bastantes datos acá, de acuerdo al medio ambiente con factores influyentes de la selección del motor. Entonces acá hay hasta 6, ¿no? Y acá hay hasta 8, ¿no? Para polvo, uno para polvo, para sólidos y otro para líquidos, ¿no? El sistema aislante, material aislante, ¿no? Protección del estator, por ejemplo, del motor, selección básica de generadores eléctricos de baja potencia, generador estándar, corriente alterna, tipos de generadores, ¿no? Designación de las formas constructivas, también, máquinas con pies y tapas, máquinas con pies y brillas de cojinetes, máquinas sin pies, máquinas, qué sé yo. Ah, los tipos de punta de eje también, sin punta de eje, con punta de eje, todo eso. Formas constructivas más comunes de eje horizontal, sistema de codificación, eje horizontal, ¿no? Cuando es el eje horizontal, ¿no? La B3, la B35, la B34, la B5, la B6, y igual cuando se montan en forma vertical, ¿no? También. B1, B3, B36, B5, B6, ¿no? Acá tienen los trabajos perdón, los tamaños de motores, la punta del eje, ¿no? Eso ya habíamos visto, ¿no? Short, medium y large, ¿no? Cortos. El motor de continua, ahí tienen toda esta parte. Sí, dimensiones normales de carcasa. Eso solamente. Acá las características, dimensiones de carcasa normales ISE, tamaños de carcasa de NEMA obsoletos, límites de temperatura para materiales de aislamiento.
corrientes con carga completa en amperios, clasificación de norma NEMA para contactores, necesita selección de motores de corriente alterna. Este lo saqué del libro de Richardson, se lo encuentra allá también. Caballos de potencia nominales, tamaños de carcasa, tamaños nominales de flecha, NEMA, voltajes nominales NEMA para motores de corriente alterna, y los motores polifásicos también, ¿no? Norma NEMA, lógicamente, ¿no? Mecánico. Acá no está, por ejemplo, el 380, ¿no? NEMA para alternadores. Y esto es americana, esta norma es americana. Y si ven ustedes, no tenemos 380, ¿no? No tenemos esa tensión de 380. No, norma europea, ¿no? 440, 500, 230, 115, ¿no? Bueno, entonces esto ya lo tienen ustedes. Ya, ya, no sé si hay alguna cosa. Hola, hola, no lo escucho. Ya, entonces no olvidar, acá también les envié el cuestionario final. Ya, el cuestionario final, ahí deben tener su esto del laboratorio. Y lo que está especificado acá también, ¿no? Entonces, mañana miércoles está evaluación individual de laboratorio, los tres grupos. Sí, perdón. Presentación de informe. A ver, no, el examen final es mañana, ¿no? Mañana es el examen final a las 9:50. Eh, las 10 ya vemos por el Face, ya, perdón, por aquí, ¿no? Presentación del informe final del laboratorio, también aquí, evaluación individual del laboratorio, los tres grupos en la tarde. Y el jueves solamente se dedican a su TIF, nada más. ¿De acuerdo? Listo. Ya, jóvenes, entonces nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero.